este especial de Enfocados, en donde hemos estado haciendo todo el análisis de la Argentina luego de las PASO. Pasó en el primer bloque la parte política y el segundo bloque para hablar de la economía en la Argentina luego de las PASO y qué queda de aquí hasta octubre. Estamos con el doctor en economía Pablo Guido. Pablo, bienvenido nuevamente aquí a Enfocados. Nico, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por acompañarnos y sobre todo, gracias de antemano por la clase que nos va a tener que dar a la audiencia y a mí. A ver, vamos por paso, valga la redundancia de palabras. Luego de las PASO, ¿sí?, el dólar volvió a pegar una corrida cambiaria muy fuerte en la Argentina. Quedamos todos un 28-30% más pobres después de las PASO en la Argentina. Queda la pregunta si nos sirvieron o no sirvieron las PASO, que eso, bueno, después lo hablaremos, pero en la parte económica, ¿había fundamentaciones desde el punto de vista económico para que hubiese una corrida de ese estilo o es simplemente los mercados que no quieren a uno u otro candidato? No, está totalmente vinculado lo que sucedió en las PASO, el resultado, con la economía. ¿Por qué? Porque evidentemente los resultados no fueron los esperados, ¿sí? Sabíamos que el orden del resultado iba a ser el que fue, sí, pero no con la brecha que dieron las urnas. Y esa brecha es casi indescontable y por eso lo que se llaman los mercados, claro. ¿sí? Estamos hablando de la gente que tiene activos, empresas, fondos de inversión, que tiene activos argentinos, decidió durante la semana pasada, y todavía estamos en eso, empezar a vender. ¿Por qué? Porque lo que supone es que los flujos de caja de las empresas, por ejemplo, lo que son las acciones, sí, no van a ser los... A ver, la expectativa es negativa con respecto a eso. ¿Por qué? Porque el candidato que ganó y tiene más probabilidades de ganar en octubre, ¿qué, Fernández? Tiene un récord, una historia, ¿sí?, esa agrupación política, sí, muy negativa con respecto a la política económica que ejecutaron durante, te diría, 12 años. No 12 años, bueno, pero durante el gobierno de Cristina de Kirchner. ¿Por qué? El gobierno de Cristina de Kirchner fue, para que tu audiencia lo entienda bien y hacerlo de manera sintética, yo le llamo un ejército de ocupación que arrasó como Atila, ¿sí?, todo lo que se le puso enfrente. Es decir, aumentó los impuestos, emitió dinero y generó el impuesto inflacionario, se robó técnicamente los fondos de pensiones de la gente, que se habían acumulado durante 14 años. O sea, no dejó de manotear caja, ¿sí?, por ningún lado. Entonces las expectativas son que la probabilidad de que suceda eso sean altas, ¿sí? También hay un problema, digamos, que tiene esa agrupación porque la expresidente no va de candidato a presidente, sino que va a otra persona, ¿sí? Que no sabemos qué va a hacer. Es decir, lo que uno vislumbra es que el grupo que lo va a acompañar, por lo menos el equipo económico, no va a ser el mismo o va a ser diferente al que acompañó a Cristina Fernández de Kirchner. Y eso te mejora mejora un poco la perspectiva. Mejora la perspectiva y te reduce la incertidumbre que hoy tenemos, que inclusive es alta. O sea, para sintetizarlo, lo que pasó la semana pasada es venta de activos financieros, le hace acciones, bonos públicos, porque también está todavía la incertidumbre es que si Argentina llega a pagar los bonos. Si se convierte en presidente Alberto Fernández, si va a pagar los compromisos, es decir, la deuda, o va a haber renegociación, ¿sí?, o van a defaultear directamente. Bueno, por eso, frente a ese panorama, ese horizonte, ¿vos qué haces? Te desprendés de esos activos. Te desprendés de esos activos, que algunos estaban en pesos, y vas a comprar dólares. Y por eso el tipo de cambio sube por la nube. Subió 25% el lunes, posterior a las elecciones. Que es muchísimo. Y a ver, la suba del tipo de cambio termina empobreciendo a toda la población. Y porque hoy se traslada combustible, alimentos. Bueno, además de eso, si tu salario del domingo 11 de agosto el domingo hasta ahora. en dólares era 1 y hoy es
30% menos. 30% menos, ¿sí? claro. Con lo cual, esto no fue gratis. Las devaluaciones no son generadas de manera, digamos, espontánea por una magia que no sabe de dónde viene. Es porque la demanda de dólares fue muy fuerte por esto que te comentabas y por la venta de activos locales. Ahora, camino de acá a octubre, quedan varios meses, la incertidumbre es alta respecto a qué va a pasar, más que nada creo con el próximo gobierno, como vos decías recién, si bien hay algunos economistas, por lo menos desde el lado de Alberto Fernández, suenan los nombres de Guillermo Nielsen, de Matías Künflas, que han salido a decir que sí hay voluntad de pago y demás. ¿Qué crees o cuáles pueden ser las posibilidades del gobierno actual, ahora con un cambio de ministro de Economía, Lacunza, si mal no recuerdo el nombre del nuevo ministro, el apellido del nuevo ministro? ¿Cuáles son aquellas acciones que pueden hacer para, no creo que volver a bajar el tipo de cambio, pero sí anclarlo o mantener una economía relativamente saludable de aquí a octubre? Bueno, la economía no está saludable. No está, claro, sí. O sea, y no es de los últimos días no, ni de los últimos meses. Es decir, el gobierno actual asumió con un desequilibrio macroeconómico fenomenal. Tenías un déficit de 7-8 puntos del PBI, ¿sí? Que significaba que lo que recaudabas no te alcanzaba para financiar el gasto público. Lo corrigieron un poco, pero asumiste con inflación alta, ahora es más alta. Un nivel de deuda importante en aquel momento, ahora es mucho más elevada. Altos niveles de impuestos, que prácticamente no hubo cambios tan grandes, hubo algunas reducciones, pero no las suficientes como para mandar señal al mercado que Argentina es un buen lugar para invertir. Y esto se agrava con esta situación. En los anuncios ayer el ministro de Economía lo que dijo es que el principal objetivo o la principal misión que le dio el presidente es mantener el tipo de cambio, ¿sí? Y lo remarcó después el presidente del Banco Central, ¿sí? Porque saben que una nueva corrida cambiaria, como decís vos, te genera efectos inmediatos sobre los precios, salarios, tasa de interés, etcétera. A ver, ¿cuál es el problema acá? Que esto es el Banco Central, que puede intervenir en el mercado cambiario para vender dólares y que el dólar no siga subiendo, no tiene una cantidad infinita de dólares. Claro. ¿Sí? Se habla de que dispone más o menos de entre 16 y 20 mil millones de dólares que podría usar para frenar una corrida. Pero si vos esos 20 mil millones lo dividís por la cantidad de días hábiles que faltan de acá a octubre, estamos hablando de 250, 270 millones de dólares por día que podría vender. ¿Sí? No es una cantidad demasiado elevada, alta como para poder anclar. Entonces ahí tienes el problema. Además, no solo podés seguir teniendo ventas de activos financieros, acciones y títulos públicos, sino también el problema de los plazos fijos. Claro, plazos si no fijos que están en el banco en pesos pueden ser retirados y la gente puede ir a comprar dólares, como pasó en marzo del 2001 cuando renuncia López Murphy, y vos ves ahí claramente que se derrumban los plazos fijos, es decir, la gente huyó de los bancos, empezó a comprar dólares, el Banco Central comenzó a vender dólares y vos tenés desde marzo del 2001 a diciembre del 2001 las reservas del Banco Central te cayeron de 35 mil millones a 15 mil. Claro. Es fuerte. Entonces, el panorama. Digamos, el riesgo todavía es muy... La incertidumbre es muy grande, el riesgo de mantener activos argentinos es muy alto y eso se refleja en los precios. Claro, ¿sí? En el precio de las acciones, en el precio de los títulos públicos, en el precio del dólar y en la tasa de interés de la Argentina. Bien. Conclusión, ¿la Argentina está complicada? La Argentina va a seguir siendo complicada. ¿Hay posibilidades de mejora? En los próximos 4 meses el gobierno, que hasta diciembre por lo menos va a entregar el poder a quien sea o se va a renovar, no sabemos. No se entrega, no sé. Digamos, lo único que puede hacer es evitar un colapso. Es decir, olvídate no más de eso, olvídate de reactivar la economía, porque imagínate
El tipo que tiene una pizzería Sí, no va no, a en contratar 4 ni más meses gente, ni va nadie- a sí, comprar sí. más sillas y mesas, ni va a comprar un horno, ¿sí? Claro. Y eso sucede a todo nivel, todos los niveles. desde el pequeño y mediano empresario hasta las empresas más grandes. O sea, de reactivación y creación de empleo, eso hay que olvidarse. Acá lo que se está jugando es un partido A que se mantenga. a que esto no se desmadre. Eso Claro. es lo que el gobierno tiene que lograr. Me imagino que Fernández Sí. no quiere recibir el 10 de diciembre El gobierno incendiado. un país, como se dice, incendiado, sin reservas en el Banco Central. Y eso es muy importante porque ahí sí hay un efecto de cooperación entre el gobierno y la Entre oposición. gobiernos. ¿Por qué? Porque si la oposición habla disparates, eso va a Tampoco le obligar sirve, al claro. Banco Central a vender dólares para que el dólar no se escape. Entonces vas a llegar el 10 de diciembre con un nada. Banco Central sin dólares. Claro. ¿Sí? Bueno, Pablo, Muchas gracias por la muchísimas invitación. gracias. No, gracias a vos por esta reflexión. Y con ustedes nos vemos la semana que viene nuevamente en Enfocados.